Vamos a escuchar al doctor Artidoro Cáceres Velázquez con precisamente sus análisis que él suele hacer en nuestro programa y por supuesto, muy didácticos y que a nosotros nos enseña a muchas cosas de mejorar nuestra conducta. Así que lo tenemos al doctor Artidoro para que haga un análisis de toda esta emoción que vive el Perú en estos momentos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Raúl, amigos que lo acompañan y que nos escuchan. Su pregunta es, ¿cómo se siente? Claro que contento, usted mismo lo ha dicho, alegre, esperanzado, pero siempre, como usted también lo acaba de connotar, con una esperanza racional. Esta alegría es mucho más grande de la que podría haberse presentado si hubiéramos estado desde el comienzo seguros que estaríamos en esta posición en el cuadro de clasificaciones. Lo que pasa es que veníamos derrota tras derrota, fracaso tras fracaso, y entonces la esperanza se hundía, y lógicamente este imprevisto, como usted lo ha llamado, nos alegra el corazón y nos levanta el espíritu. Pero evidentemente, como también usted lo dice, las matemáticas son generalmente para otras actividades muy exactas, pero para el fútbol las matemáticas son 2 y 2, no son 4, 2 y 2 pueden ser 22, y no hay que recurrir mucho a las matemáticas en un deporte en el cual hay tanto de imprevisto, de aleatorio y de una serie de circunstancias, como por ejemplo que en el próximo partido iremos disminuidos de nuestras estrellas, que ojalá tengan reemplazo efectivo. Pero como usted me pide hacer un análisis un poco ya al margen de las matemáticas, un poco más científico, de repente para muchas personas, espero que no para ustedes que están en la mesa, no termine siendo yo un aguafiestas, o como también se dice, un tumba la fiesta, con lo que voy a decir. Porque una vez más, viendo a la gente en la calle, gritando, y como usted recuerda, pareciera que estamos yendo a México en el pasado, una vez más se confirma que ese llamado deporte rey, que es el fútbol, se ha transformado en una nueva religión. Me permito recordar el concepto de religión que nos dice el diccionario de nuestra lengua. Nos dice que religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Esto significa entonces que el fútbol se ha divinizado. La palabra clave en esta definición es divinidad, porque agrega que es un conjunto de sentimientos, de veneración y de temor, de normas para la conducta individual y social, de prácticas, de rituales, principalmente de oración y de sacrificio, para darle culto. Eso es divinidad, a la que el diccionario también define como persona o cosa dotada de gran belleza, hermosura y preciosidad. Desde el siglo pasado y hasta hoy, el fútbol ha ganado cada vez más terreno en la mente de la gente, como algo bello, hermoso, precioso. Ya ha impuesto prácticas y rituales de culto, de sacrificio y de veneración, haciéndose para cada individuo motivo de adoración y hasta de dogma, que lleva a muchos al sacrificio, dedicándole tiempo, esfuerzo, preocupación, dinero, y transformándolo en un bálsamo de alegría y de remedio al sufrimiento, a la tristeza, a la angustia que nos da esta vida actual, esta existencia. Me acuerdo que alguna vez un pensador alemán afirmó hace ya más de un siglo que los seres humanos nacemos con una necesidad imperiosa de creer en algo que nos dé tranquilidad, sosiego y calma, y que disminuya nuestros pesares, nuestros miedos y nuestras angustias. Eso lo lograba y aún lo logran para muchas personas las diferentes religiones que se han creado y que existen en el mundo, y que son como tablas de salvación
a las que las personas se aferran en la duda de lo inexplicable y en el naufragio de su existencia. Marx dijo por eso, y creo que con mucha razón, que las religiones son el opio del pueblo. Considero que el fútbol es una nueva religión, que puede, y para muchos ya lo es, que puede transformarse en una droga adictiva que crea dependencia, adicción y abstinencia. Es decir, que ya no se puede vivir sin el fútbol. Se pregunta, seguramente ustedes y los que nos escuchan, amables radioyentes, se preguntarán que desde el punto de vista psicológico y sociológico, ¿puede el fútbol ser muy útil? Claro que sí lo es. Claro que sí lo es, y no pregúntenle a los gobiernos de turnos que utilizan al fútbol como pantallas de muchas negligencias y de muchas corrupciones. Claro que sí, siempre y cuando, por supuesto, esta utilidad se pueda controlar. Cuando, como se usa una droga para curar algún síntoma como el dolor, como las enfermedades en las enfermedades terminales. Pero si ustedes, amigos que nos escuchan, si ustedes se fanatizan, se hacen dogmáticos y su fe se hace irracional, entonces usted está intoxicado. Que el equipo de fútbol que representa al Perú siga triunfando, por supuesto que vamos a necesitarlo, que lo deseamos, que nos alegra para llegar a Rusia. Pero, una vez más, no quiero ser aguafiestas. Eso no es todo. Si se llega, hay que pensar que hay que enfrentarse allá como pesos pluma o medianos. Hay que enfrentarse a otros equipos que ya sabemos que son pesos pesados. Llegar a Rusia es un objetivo, pero por favor, gocemos de los tiempos actuales, de los triunfos que nos toca vivir, pero no pongamos todos los huevos de la esperanza en una sola canasta. Nuestro fútbol no es, y hay que decirlo, no es de ninguna manera el mejor del mundo. Seamos racionales y tengamos la alegría del momento, pero no nos alucinemos con paranoias, con delirios de grandeza. No solo con el fútbol, en otras disciplinas deportivas y en otras muchas actividades culturales y científicas no somos los primeros ni los mejores del mundo. Reconozcamos nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestras cualidades, pero también reconozcamos nuestras deficiencias y nuestras dificultades. Sigamos progresando con esperanza, con fe, pero sobre todo con realismo, con la decisión de progresar siempre. Salgamos a las calles, pero en orden, que nuestra alegría no sea desbordante, que no nos fijemos metas que nos hagan sufrir después. Es evidente que necesitamos de triunfos, pero cultivémoslos primero y no nos olvidemos que tenemos otras prioridades. Otras prioridades. Aquí están los Panamericanos cerquita. A ver qué material humano tenemos para eso. Mi querido Raúl, eso es lo que puedo decirle en un apretado comentario que, como digo, de repente me hace creer a la gente que soy un tumbalanfiesta. No. Estoy tratando de ser un poco más racional y poniendo los pies en la tierra. No sé, ¿qué le parece a usted? No, de acuerdo, doctor, de acuerdo. Tenemos que actuar con mucha serenidad. A veces esta explosión de júbilo circunstancial nos ha llevado después a dolores más intensos, cuando no se han producido los hechos que nosotros quisiéramos. Yo creo que lo que usted dice es sensato, hay que actuar con serenidad. Hemos dado un paso muy importante de algo que de repente no estaba en el presupuesto de cada uno de nosotros al comienzo. Hay que recordar que Perú empezó tambaleando esta etapa clasificatoria, que ha ido en el camino mejorando, porque también han desmejorado los otros equipos. Entonces hemos avanzado, lo hemos aprovechado, estamos a puertas, pero eso no quiere decir que ya estemos. Cuidado con eso, hay que actuar con serenidad. Como peruanos, en el fondo, queremos, por supuesto, llegar, eso es nuestro anhelo,
pero no nos frustremos después que si no tenemos los resultados que queremos. Miremos las cosas con optimismo, pero con serenidad. Hay que aprender esto ya, hay que aprender esto, y usted lo está diciendo muy claramente, doctor Artidoro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por considerar mi opinión, Raúl, y seguimos adelante, siempre pensando que a pesar de todo, la vida es hermosa. Doctor Artidoro Cáceres, una reflexión, un recuerdo. No sé si usted recuerda, y usted ha hecho referencia de cómo los gobiernos de los 60, 70 y hasta los 80 tomaban los resultados deportivos como cortina de humo, como bálsamo de distracción. Y yo recuerdo un hecho muy así lo tengo en la memoria, ¿no? Eso fue un 26 de marzo del año 77. Clasificamos ganando a Chile 2-0, goles de Sotilio Blitas. Cuando llego a mi casa estaba el noticiero, y comienza el noticiero. La primera noticia era obviamente la clasificación de Perú, y la segunda noticia fue: subió la gasolina. Así de simple, doctor. Subió la gasolina y a nadie le importó si subió la gasolina o bajó, porque eso era así. Lo mismo pasó con el dólar, que un viernes se afirmó que no pasaba nada, y después del partido del domingo, el lunes se levantó el dólar al triple. Así, ahora, y no hay que olvidar que un presidente de la República dio una imagen tremendamente negativa, porque la historia hay que conocerla, no hay que olvidarla, no hay que deformarla, como dicen algunos y muchos, para no repetirla en lo malo. ¿Se acuerdan de ese presidente de la República? Fue en ese partido justamente, doctor, que salió borracho a la cancha a cantar el himno. A cantar el himno nacional con Julio Meléndez al costado. Fue justamente en ese mismo partido. Que ocurrió después, y la gente se olvidó del tal golpe militar que había dado y de lo que dijo después y hizo después. Y que en ese momento comenzaba los temas de inflación, porque durante años acá no había inflación y comenzaban ya problemas. Pero a lo que voy es al presente. Este gobierno acaba de pasar la Mari Morena con una huelga que la hubieran podido manejar muy fácilmente en el Cusco, y se tomó un tema nacional. ¿Qué consejo le daría al gobierno para que, bueno, pues dentro de lo malo saque lo bueno, si tiene este resultado positivo, para que pueda manejar políticamente bien el país? Porque acá el principal problema ha sido un mal manejo político. Bueno, lo que pasa es que la palabra política la utilizamos a veces nosotros como la palabra amor, que tiene diversas acepciones. El concepto estricto de política es un buen gobierno. No podemos admitir que haya mala política, como no podemos admitir que haya mala educación, como no podemos admitir que haya mala salud. La salud es un equilibrio, la educación tiene que ser siempre constructiva, y la política tiene que estar encaminada al bien individual, personal, social, cultural, y por supuesto con defensa de los principios axiológicos, como se dice, es decir, morales, éticos y deontológicos. Pero lo que pasa es que a medida que el tiempo ha pasado, los políticos han deformado el concepto de política. Y muchos inclusive dicen, eso no es política, cuando las cosas se hacen con pulcritud, con limpieza. Porque parece que el condimento de la política actual es, en primer lugar, la mentira, las promesas, y como dijo algún pensador, los políticos les ofrecen mucho a los ricos para sacarle su plata y mucho a los pobres para sacarle su voto. Entonces, con ese concepto deformante de política, hoy los políticos son los que mienten mejor, los que ladran en lugar de hablar, y los que difaman y critican al adversario. ¿Cómo es posible, me pregunto y les pregunto, que el poder legislativo, una fuerza tan mayoritaria como la que tiene en un partido, diga que son de oposición? La palabra oposición es controversia, es estar opuesto al otro. Oposición no puede ser el legislativo, es fiscalizador, porque si el grupo dice que es oposición es porque se quiere oponer a todo, pues, y ese es lo que están haciendo con una brillantez a veces de políticos, ¿no? De políticos. Entonces, hay que rescatar a la palabra política, hay que rescatar a la palabra educación, hay que rescatar a la palabra amor, y no permitir que esto se prostituya con otros conceptos, con otras acepciones. Entonces, los gobernantes
tienen que ser políticos en el mejor sentido de la palabra. Pero lo que aquí se pretende es que el político sea mentiroso, inclusive lleve a la dictadura, que no se respeten los valores de libertad, de justicia, de verdad. Entonces, el gobierno tiene que saber que está en un mundo, casi digo la palabrota, pero que me disculpen, yo no soy de los que utiliza palabras groseras, pero a veces hay que hacerlas, en un mundo de pendejos. Tiene que ser también y mejor para no poderse dar la vuelta. Porque si está con remisión, está con remilgos y con dificultades de pasividad y de consecuencia para todos y querer estar bien con Dios y con el diablo, no va a ir a ningún lado porque le van a sacar la vuelta. Hay más de un vivazo que se ha infiltrado en la política que lo único que quiere es defender sus propios intereses o sus propios bolsillos. No hay dialéctica en la política, no hay conversación, no hay ponerse de acuerdo, no hay ese sentimiento de vamos por lo mejor. No, aquí lo que me conviene más a mí. Y se han infiltrado en los grupos políticos una serie de individuos cuyo único interés es su bolsillo, el grupo es su ideología o sus fanatismos y sus prejuicios. Pero todo esto es el resultado de una educación, y la educación en política no está presente. No se enseña política en los colegios, como no se enseñan religiones, incluyendo el ateísmo, como no se enseñan una serie de actividades fundamentales como son educación familiar y sexual. No hay educación política. Y yo, como profesor que soy de un curso que se llama Política Criminal, sé que esta ausencia de enseñanza política inclusive falta en las facultades de Derecho de las universidades de nuestro país. Entonces, comenzando con que la Constitución no pone ninguna exigencia, para que se dé, las exigencias que se ponen son ridículas para llegar al Parlamento o a los gobiernos. Entonces, como no se crea ese estamento, es profesional, cualquier persona puede llegar a ser político, como en este momento muchísimas personas son doctores con títulos falsificados. Entonces eso hace falta. Mientras no tengamos eso, contentémonos, porque como se dice, ya que no hay pan, que sean buenas tortas. El gobierno tiene que mantenerse firme en sus principios, en los que ha ofrecido, y en el desarrollo personal de individuos, de personas que son diferentes. En el Perú existen muchos individuos que todavía les falta llegar a ser personas en el concepto de personalidad. Ese desarrollo falta, inclusive en política. Pero, en fin, ya está, la democracia exige respetar y no tenemos que estar criticando a cada rato, porque con eso llevamos el agua al molino de los que quieren el desorden, el caos, la anarquía. Y ya sabemos que no ha desaparecido ese grupo político que lo único que quiere es destruir para después construir. Según eso, que se acabe todo y tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Así no, pues, así tampoco. Y ya hemos tenido la experiencia que de ninguna manera podemos permitir que se repita. Y todos tenemos que estar atentos para que no se use al fútbol como cortina de humo, ni a nuestras esperanzas como plataforma de engaño, de mentira y de frustración. Muy bien, doctor, muchas gracias por su intervención una vez más, como todos los días miércoles. Tan esperado comentario aquí en Super Deporte. Un abrazo, doctor, y hasta la próxima. Bien, estuvo el doctor Artidoro Cáceres Velázquez siempre con sus comentarios tan acertados, refiriéndose a este tema que ha derivado a otros conceptos, el concepto de la política, que evidentemente pues es un tema mayor, y es verdad, es una...